Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Espero que hayan entendido la clase que nos vimos la otra vez. Espero que le haya llegado más claro algunas cositas y que por lo tanto le haya ido muy bien en la prueba. ¿Ah? Espero que los tres estén ahí muy, muy pendientes de los conceptos y que no se les vaya ni una. ¿Ya? Chillos, esta es la quinta clase de Ciencias Naturales para séptimo básico del programa EAR Chile. En este caso vamos a ver la unidad número 5 que tiene por título Ácidos y Bases. ¿Ya? Vamos a ver un recuento general de este tema. Este tema se ve mucho más profundamente en ciencia media, pero por ahora nosotros tenemos que entender primero que todo qué es un ácido y qué es una base. ¿Sí? Los principales contenidos que vamos a ver en este video son qué es acidez, vamos a hablar de electrolitos, hablar de ácidos y bases, vamos a hablar de la reacción de neutralización, vamos a hablar de la escala de pH y vamos a ver las distintas teorías de ácido-base que existen. ¿Ya? O las principales en realidad. Acidez. ¿Ustedes saben lo que es acidez? ¿Tienen alguna idea de lo que es acidez? Aquí yo puse dos vasitos para mostrar dos soluciones que son mezclas de, por ejemplo, agua con otra sustancia como sal, por ejemplo, agua con azúcar son mezclas, ¿ya? Pero en este caso hay mezclas especiales que son llamadas ácidos y mezclas también llamadas bases, ¿ya? Las vamos a ver durante el video, como les digo. Acidez tiene que ver con esto. A lo mejor ustedes se acordarán de acidez, ¿cierto? Como, no sé, a los papás que les puede pasar que les da acidez estomacal, ¿ya? De hecho, la acidez estomacal es un tipo de acidez importante, ¿ya? Y eso es porque en el estómago hay un ácido, ¿ya? Una sustancia, una mezcla, como dijimos, que es de un tipo ácido, ¿ya? Que se llama ácido clorhídrico y que está en el estómago. Las cosas ácidas son, por ejemplo, como el jugo de limón. Imagínense que el jugo de limón es algo ácido, ¿cierto? En el estómago hay un ácido parecido, pero mucho más fuerte, que es capaz de degradar, de destruir, de romper, por ejemplo, sustancias que llegan al estómago. Si uno está comiendo, por ejemplo, un pedazo de carne y esa carne tiene un nervio y uno no se dio cuenta y se tragó esa carne o ese pedazo entero de carne con un nervio, ¿cierto? En el estómago, gracias a que tenemos ácido, el ácido se encarga de degradar, de hacer pedacitos, de hacer una pasta, de moler ese pedazo de carne para que pueda pasar a nuestro intestino y lo podamos absorber o bien excretar mediante las heces. ¿Eh? ¿Sabes que la acidez estomacal se debe a un exceso de iones H+? ¿Se acuerdan ustedes que hemos visto átomos, elementos? Acá tengo un elemento que es el elemento hidrógeno. ¿Sí? En este caso tenemos acá un ácido que está formado por hidrógeno y cloro, el ácido clorhídrico, el que está presente en el estómago. ¿Ya? Este ácido que está presente en el estómago se separa en H y Cl. ¿Sí? Eso de ácido conjugado, hidrogenado, lo vamos a ver después. Todavía no nos interesa. Lo importante es que ustedes sepan que este ácido, el HCl, que está en el estómago, se separa en H y en Cl. ¿Sí? Y normalmente se va a producir cada vez que llegue comida al estómago. Pero muchas veces pasa que la cantidad de ácido que se produce es muy grande. Y el estómago, pese a estar protegido con una película, con una capa protectora especial, como con un campo de fuerza especial para ese ácido, cuando hay tanto ácido, el mismo estómago que, es que se protege de su propio ácido, empieza a tener daños y empieza a provocarse heridas en el estómago. Eso es la acidez o la úlcera gástrica, ¿sí? Que es cuando las personas, ¿cierto?, tienen como la sensación de que les quema el estómago, les quema por dentro, ¿cierto? O se les repite la comida, por decirlo así. ¿Eh? Entonces, y eso es, entonces, gracias a que tenemos un ácido en el interior. Ahora, si hablamos de ácido y de base, tenemos que hablar de un concepto súper importante que es electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Los electrolitos son sustancias químicas, iones libres. ¿Ya? ¿Qué significa que sean iones libres? ¿Se acuerdan que hemos visto que los átomos con carga positiva se llamaban cationes y los átomos con carga negativa son los aniones? En este caso, ¿cierto? Los iones son justamente esos, los cationes y aniones, ¿sí? Átomos positivos y átomos negativos, ¿ya? Que se separaron, como acá, el HCl,
que se produjo se separó en H y en Cl-. Tuvo una ionización, se separó en iones, ¿sí? Uno positivo y uno negativo. Esos iones libres, ¿ya?, son excelentes conductores eléctricos. Por ejemplo, el NaCl, la sal común, la sal que ocupamos en la comida, ¿cierto?, se separa también en Cl- y sodio más, ¿ya? Todas estas sustancias o iones que tienen carga, ¿cierto? Los iones tienen carga, ¿ya?, tienen la capacidad de conducir corriente eléctrica. Son buenos conductores, ¿ya? Por eso es que uno, al tener, por ejemplo, una fuente con agua con sal y poner un cable, ya nos daría la electricidad, sí o sí. Porque la sal, ¿cierto?, se separa en iones que son electrolitos, estas sustancias capaces de conducir la corriente eléctrica, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos tienen cargas. Siempre, ¿cierto?, se da entre sustancias que están disueltas, soluciones iónicas, soluciones o mezclas, ¿cierto?, de estos iones, ¿ya? Aunque también puede ocurrir en soluciones sólidas iónicas o soluciones gaseosas iónicas. Pero lo más común que ustedes van a ver, ¿cierto?, son soluciones líquidas iónicas, ¿sí? Entonces, electrolito, conductor eléctrico, ¿cierto? Y eso es gracias a que son iones. Ahora, los ácidos. Los ácidos son sustancias especiales entonces que se van a comportar como electrolitos y están formando soluciones conductoras de electricidad, ¿sí? Todos los ácidos están formados por electrolitos y conducen la electricidad, ¿ya? Y esto se debe a que tienen una disociación iónica de las moléculas, tal como dijimos en la parte anterior, la diapo anterior, ¿cierto? Pasa esto, que el HCl, por ejemplo, que es un ácido, se separa en H y en Cl-1, ¿sí? Cuando el símbolo AC significa que está disuelto en agua, ¿sí? Esto ocurre cuando se disuelve en agua, cuando lo echo al agua. Todos los ácidos comienzan con un hidrógeno al principio, ¿sí? O sea, tengo un hidrógeno al principio y después otros elementos, es un ácido, ¿ya? El limón, por ejemplo, el vinagre son ácidos, ¿ya? Y acá este símbolo es importante porque los ácidos, ustedes saben, que degradan la piel, degradan a los organismos biológicos. O sea, si nosotros nos echáramos jugo de limón en la mano por mucho rato, después de un rato, unas 2 o 3 horas, la mano estaría irritada, estaría colorada. La piel se dañaría por el ácido que posee el limón, ¿sí? Entonces, los ácidos en sí son peligrosos. Hay ácidos que no son tan fuertes como el jugo de limón, y hay ácidos que son, o el vinagre, y hay ácidos que son muy fuertes, cosa que nos cae una gota y al tiro nos produce una herida importante, sangrante, ¿ah? Los ácidos, por otro lado, ¿cierto?, los podemos reconocer cuando están disueltos en agua porque tienen un sabor agrio, como el limón, un sabor ácido. Para no redundar la palabra, ¿cierto? Agrio es como lo mismo, tiene un sabor ácido, como el vinagre, el jugo de limón, ¿ya? Las bebidas, Coca-Cola, por ejemplo, las bebidas gaseosas tienen, ¿cierto?, son ácidas principalmente. Todos los ácidos tienen la capacidad de cambiar ciertos indicadores, como el papel tornasol, que es un indicador, ¿ya?, lo puede cambiar de color azul a rojo. O sea, se pone en rojo. O sea, hay sustancias que se llaman indicadores, ¿ya? Son sustancias que cambian de color cuando hay un cierto, si están en ácidos o si están en bases, ¿ya? Cuando yo pongo un indicador, que puede ser un líquido, puede ser un papel especial, lo pongo en un ácido, el papel se va a poner rojo o rosado, ¿sí? Hay cosas más ácidas, menos ácidas, que se ponen más naranjo, más rosado, más rojo fuerte, más verde, más azul, ¿ya? Pero lo importante es que los ácidos lo ponen lo más cercano al rojo, rosado, naranjo, rojo, ¿sí? Al hacer reaccionar entonces un metal con un ácido, lo que se va a pasar es que se va a desprender hidrógeno. Por ejemplo, si este es un ácido, se libera hidrógeno, H+. Este es el ácido nítrico, ¿ya?, que cuando se reacciona con algo, se separa su hidrógeno y queda como H+. Esos H+, se juntan produciendo H2 y eso se libera como vapor, como gas. En este video, por ejemplo, se indica eso. Fíjense, vamos a tratar de borrar estas cosas que estén por ahí. Acá se echa una moneda, ¿ya?,
Esta es una moneda, esto se hace en laboratorios especiales, no se puede hacer en cualquier lado porque el ácido, el vapor del que produce el ácido es tóxico para nuestra nariz. Y nos puede producir hemorragia importante. Echó monedas y le echó ácido nítrico, el ácido que estamos viendo acá, el HNO3. Una moneda de cobre, por ejemplo, como una moneda de 100 pesos antigua. ¿Sí? Lo agita un poco para que empiece a reaccionar y empieza rápidamente la reacción. Se empieza a producir gases, ¿ya?, que son liberados, ¿cierto?, en forma bien brusca hacia la atmósfera. Esto se hace en laboratorio, como les digo, y está protegido para que absorba todos esos gases. ¿Eh? La reacción es fuerte. Los ácidos reaccionan muy fuerte con los metales, los degradan. Fíjese cómo está reaccionando ahí. ¿Sí? Eso mismo puede pasar con la piel o con el organismo biológico. Por otro lado, tenemos las bases. ¿Ya? Las bases son sustancias que se comportan como electrolitos, al igual que los ácidos, ¿ya?, y aunque los iones que forman obviamente son diferentes. ¿Ya? Acá, las bases se reconocen porque tienen como al tacto una sensación jabonosa, como estar tocando jabón o una pasta. ¿Sí? Muchos productos de aseo, como los jabones, champú, detergente, ya, lavalosa, limpia vidrio, son sustancias más bases o alcalinas, ¿sí?, que son como lo contrario a los ácidos, pero tienen efectos degradantes igual, o sea, igual producen daño a ciertas sustancias. ¿Ya? Por ejemplo, una base importante es esta, el NaOH, hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio se separa, se ioniza igual que los ácidos, en Na más 1 más OH menos. Cuando se juntan, la carga más 1 y menos 1 suma 0, ¿cierto? Se separan, se ionizan en eso. ¿Ya? Las bases generalmente uno las va a reconocer porque producen OH. Es súper común que produzcan OH, ¿ya?, más que H más. En general, las basas, ¿ya?, son soluciones que tienen un sabor amargo. No sé si ustedes alguna vez han probado cierto jabón, ¿ya?, o le ha caído jabón en la boca o champú en la boca, tienen un sabor amargo. ¿Ya? Las bases en general tienen una textura más granulosa, jabonosa, más resbaladiza al tacto. ¿Sí? Una cosa importante es que el papel tornasol, el mismo indicador que se usa para los ácidos, por ejemplo, lo ponen de color azul. ¿Ya? Por ejemplo, esto en este caso sería una base porque está poniendo un papel tornasol de color azul, o celeste, o verdoso. Esto sería un ácido. ¿Sí? O sea, una forma de diferenciar una sustancia que es base de una sustancia que es ácido es de acuerdo a cómo cambia el color del papel. ¿Sí? Entonces es súper importante que ustedes tengan clara esa relación, esa diferencia, esa distinción entre los dos componentes. ¿Ya? Fijémonos en un video acá. Uno de las bases más comunes es la llamada soda cáustica. La soda cáustica es el NaOH, el hidróxido de sodio que vimos recién en la parte anterior. ¿Ya? Cuando se junta con agua, simplemente con agua, empieza ya a reaccionar. La soda cáustica o hidróxido de sodio, se ocupa muchas veces, es común ocuparla para destapar alcantarillados, por ejemplo, lavamanos, lavaplatos que están tapados, se le echa soda cáustica a modo de degradar, desintegrar los restos de comida, pelo y todo lo que quede en el desagüe. ¿Sí? Es peligroso, esta persona está haciendo eso sin protección adecuada y es súper peligroso, eso podría tener una reacción muy fuerte. ¿Sí? Ahora, déjeme avanzar así porque no puedo, como tengo el video, no puedo avanzar de otra forma. pH. pH corresponde a una medición para indicar la cantidad de iones H más que posee un ácido en el agua. ¿Ya? Esto aparece con muchas fórmulas que no es necesario que ustedes lo entiendan, pero lo que me interesa es que ustedes sepan que pH es eso, es una forma de indicar cuánto iones H más hay, ¿cierto?, de un ácido en el agua. ¿Ya? Y eso se debe porque el agua se puede separar en H más y OH, así se separa el agua. ¿Ya? Y contando el H más y el OH hay una constante, un valor. Y con esos valores, esa constante que no tienen que saberla ustedes para nada por ahora, pero con estas cosas del agua, ¿ya?, se logra determinar el, una escala de pH que va desde 0 hasta 14. ¿Sí? Diciendo que cuando el pH es 0 es algo muy ácido. Es algo muy ácido en el cual hay muchos H más. ¿Sí? Ahora, a medida que el pH aumenta,
se hace 0, después se llega hasta 4, la cantidad de H más va disminuyendo. Cuando llega a 7, la cantidad de H más es más poca. A medida que aumenta el pH, la cantidad de H más cada vez es más poquita. ¿Sí? Y en cambio, a medida que aumenta el pH, la cantidad de OHs, esto que era de las bases, ¿se acuerdan? Empieza a aumentar. ¿Sí? O sea, al principio cuando el pH es 0, las bases, o sea, los H más es mucho y los OH es muy poquito, casi nada. De hecho, nada. Cuando va aumentando, ¿cierto? El pH, los hidrógenos van bajando y los OHs van aumentando. Lo importante entonces es que ustedes comprendan que a pH 0, ¿cierto? Hay mucho hidrógeno y nada de OH, por lo tanto es muy ácido, y a medida que aumenta el pH, se va disminuyendo la cantidad de H más y va aumentando la cantidad de OH. Por lo tanto, va dejando de ser tan ácido y empieza a ser más básico. ¿Sí? Más básico o alcalino, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, pH 0, muy ácido, pH 14, muy alcalino o muy básico. El pH 7 se dice que es un pH neutro, que está en igual cantidad de H más y cantidad de OH. O sea, cuando esto y esto son iguales, es como que tenemos la cantidad de agua. ¿Sí? Tenemos agua. Y eso es algo neutro. ¿Sí? Sin ni ácido ni básico. La escala de pH entonces, recuerden, de 0 hasta 7 se considera acidez o ácido. De 7 hasta 14 se considera alcalino o básico. ¿Ya? Y 7 justo es neutro. ¿Sí? Ni lo uno ni lo otro. Entonces, si yo quiero saber cómo aumenta la acidez, aumenta a medida que yo bajo el pH. ¿Sí? ¿Cómo aumenta la alcalinidad o la basicidad? A medida que yo aumento el pH. Acá aparece lo mismo, pero con algunas sustancias. ¿Ya? Ojo con esta sustancia, les voy a preguntar en la actividad práctica. ¿Ya? El ácido muriático, por ejemplo, que el ácido clorhídrico, el ácido muriático también se usa para destapar, por ejemplo, lavaplatos, lavamanos, ¿ya? O desagüe, los WC también. ¿Ya? Los ácidos de las baterías, fíjense, tienen un pH muy ácido, 0, 1. El jugo de limón, Coca-Cola, vinagre, pH entre 2 y 3. Los vinos, la cerveza, plátanos, algunas frutas, el café, la orina tiene un pH 6, fíjense. La leche, el agua de la lluvia, ¿cierto? Un pH cercano a 7. El agua destilada es realmente la sustancia que tiene un pH 7. Porque el agua de la llave tiene iones, tiene sodio, tiene flúor, ¿ya? Y es un pH un poquito más ácido. Y algunas veces, depende de la ciudad y la localización, algunas veces un poco más alcalino. ¿Sí? O sea, perdón, más ácido o más alcalino. Acá está lo ácido, pH 0, ¿cierto? Y acá está más lo alcalino. ¿Ya? El agua de mar, bicarbonato, ¿ya? Fíjense en los distintos pH que adquieren esta sustancia. Ahora, si tenemos nosotros el pH, vamos a resumir nuevamente que de 0 a 6,9 es un pH ácido. Es neutro cuando es 7 y es básico cuando es de 7,1 a 14. ¿Sí? Ahora, si les pregunto, ¿qué es el pOH? Ya, es lo mismo que el pH, pero considerando no la cantidad de hidrógeno, sino considerando la cantidad de OH. ¿Ya? Y esto sería al revés. Por ejemplo, si el pH es 1, el pOH sería lo que le falta para que llegue a 14. Por ejemplo, si el pH es 1, el pOH sería 13. ¿Sí? Si el pH es 2, el pOH sería 12. O sea, siempre pH más pOH me suma 14. Entonces ustedes podrían saber el pH al tiro. Si yo le digo el pH es 7, el pOH va a ser 7 también. ¿Sí? Pues el pOH es como qué tanta base, qué tanto OH hay. ¿Sí? Si yo digo que el pOH es 10, ¿cuánto será el pH? El pH tendría que ser 4, ¿cierto? ¿Y eso será ácido o básico? Si el pH es 4, es menor que 7, por lo tanto es ácido. ¿Se fijan? Ahora, para terminar, dos teorías importantes. La teoría de ácido-base de Arrhenius y la teoría de Lowry-Bronsted. Arrhenius, este personaje, ¿cierto? Muy
ahí muy, ¿cómo se llama? Muy pintoso él. ¿Ya? Era un físico químico que trató de explicar la conductividad eléctrica, es decir, cómo se conduce la electricidad por alguna sustancia, los electrolitos. ¿Ya? Suponiendo la disociación de dos o más iones, además que la fuerza del ácido o de una base estaba relacionada con esta capacidad para separarse. O sea, él habló de que habían ácidos fuertes y ácidos débiles. Dijo que los ácidos fuertes, o las bases fuertes también, eran sustancias que se separaban al tiro, completamente, en H+, y en la otra parte que está acá, que puede ser cualquier cosa que esté ahí, acompañando el hidrógeno, ¿cierto? Que queda negativo. O en la base, que tenía B, una base, una sustancia X, ¿cierto? Y el OH, que se separaba quedando OH negativo. Esto, dijo, es una base que me produce OH, y un ácido es una sustancia que me produce H+. Dijo, hay ácidos fuertes que se separan al tiro y hay ácidos débiles que se separan de a poquito. También hay bases débiles que se separan de a poquito. Después aparecieron dos personajes, Lorentz y Bronsted. Lorentz, ¿cierto? Este de acá, y Bronsted. Ellos, en realidad, perfeccionaron bastante la teoría de Arrhenius, y llevaron a plantear dos cosas más importantes. Por ejemplo, que un ácido es una sustancia que tiene capacidad de donar un protón, o también llamado H+, ¿cierto? Hidrogenión. Así se le llama, protón, hidrogenión o H+. ¿Ya? O sea, un ácido sería igual como el ácido de Arrhenius, una sustancia que produce un H+. Pero una base, según Lorentz y Bronsted, es una sustancia que es capaz de ganar o bien de aceptar un protón o un hidrogenión, un H+. O sea, si tengo una sustancia B y esa sustancia agarra un H+, o recibe un H+, se une a un H+, esta sustancia B es una base, ¿sí? Quedando así. Por lo tanto, según Lorentz y Bronsted, un ácido es una sustancia que es un donador de hidrogenio, donador de H+, produce H+. Y una base es un aceptor de hidrogeniones, acepta, capta un H+. Por último, la neutralización es la reacción que ocurre al juntar un ácido con una base. Siempre en estas reacciones de neutralización se forma una sal y agua. Acá tenemos un ejemplo. El ácido con una base se junta y me produce una sal más agua. Acá tenemos un ácido como el ácido clorhídrico que se junta con una base como la soda cáustica, el hidróxido de sodio, ¿sí? El que está en el estómago, el que se ocupa para los alcantarillados, ¿sí? Cuando se juntan este ácido con esta base, que están disueltos en agua, AC acuoso, significa que están disueltos en medio acuoso, ¿sí? Reaccionan y me producen NaCl, una sal, la sal común, cloruro de sodio, más agua. Ocurrió una neutralización. El agua es neutra y la sal no tiene iones, no tiene H+, y no tiene OH. Por lo tanto queda neutro, ¿sí? Fíjense en este video que ocurre una reacción de neutralización. Convivimos diariamente con ácidos y bases. Un ejemplo de esto es el ácido que se produce en nuestro estómago, que es el clorhídrico. Es muy común que las personas comemos diariamente sustancias que son irritantes o que producen mucho ardor. Entonces, uno realmente lo que busca son alfa-seltzer o sal de uvas, que es en este caso es el bicarbonato de sodio, y el ácido es el vinagre. Se va a representar como el ácido en el vinagre y el... Entonces aquí está alfa-seltzer en el bicarbonato de sodio. Lo que se busca hacer con esto es realmente disminuir el ardor que siente en el estómago. Vamos a representar como es. Ok, echo un poco de bicarbonato ahí. La idea, ¿cierto?, es mezclar una base, que es el bicarbonato de sodio, una base, ¿cierto? Y el otro lado tenemos vinagre, que es un ácido. Y le echamos vinagre. Acá, lo ideal para que ocurra una neutralización ideal sería que la cantidad de vinagre y la cantidad de base fueran iguales. De esa forma ocurre una neutralización ¿Qué completa. vamos a hacer Ok, con esto? se le echa... Líquido indicador o indicador. Ajá. Ahí le están echando un Como indicador, se ve, como dicen. es una ¿cierto? base
y O el color que quiere. por el color que quiera. Ajá. Recuerden que las bases, ¿cierto? Cambian En el los del indicadores ácido a azul. Y Cambiamos los ácidos, Rojo o rosa, más o menos. Ajá. Entonces, Cuando uno junta un ácido y y una base, se ve como se representa en nuestro estómago que está el ácido, está el ácido en nuestro estómago, y cuando comemos algo que nos irrita en la panza, el ácido aumenta, y para calmar eso se le agrega una base, como sería el el bicarbonato. bicarbonato de sodio. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Entonces, En este nuestro caso- estómago se neutraliza. en este caso, a ellas le quedó un poquito de bicarbonato en el recipiente, no le echaron toda, ¿cierto? Todo el bicarbonato. ¿Ya? Si hubiese sido la cantidad ideal de bicarbonato mezclada con ese ácido, se hubiese neutralizado completo. Y yo hubiese visto el color rojo que tenía el ácido, ¿cierto? Mezclado con el color celeste que tenía la base del bicarbonato, se hubiese neutralizado y hubiese vuelto a quedar transparente, como debiese estar. ¿Sí? La neutralización entonces es una reacción que neutraliza los efectos o las propiedades de los ácidos con las propiedades de la base. ¿Sí? Se neutraliza. Muchachos, eso entonces sería todo por ahora. Espero que les haya gustado, espero que hayan visto los videos bien, que les haya agradado, ¿cierto? Y que se entienda. Dudas, envíenmelas por docencia@eachile.cl. Chiquillos, cuídense, que estén muy bien. Nos vemos. Chau.